porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, Que el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas y no es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Hablaremos del llamado continente perdido y todos los antecedentes que existieron acerca de la Atlántida. Además, ¿qué pasa con el alma cuando se incinera un cuerpo? Platicaremos de las extrañas costumbres de las primeras civilizaciones del planeta. Además, se dice que hay túneles construidos por extraterrestres. Y hablaremos con una persona que con solo ver una foto puede saber cuando alguien va a morir. Te diremos cómo identificar si un niño está siendo acosado por algunos seres a través de sus dibujos. Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho, Gina. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a explorar los caminos de esos temas que no son muy lógicos que digamos. Y hoy tenemos la versión extended, es decir, dura 2 horas el programa, motivo por el cual tenemos esa oportunidad de estar en contacto contigo a través de la multilínea 5166-3404. Y por supuesto que tenemos el miedofón 5518-019325. 5518-019325. Mándanos un mensaje de voz, un mensaje de texto, comunícate con nosotros o inclusive comparte fotografías y videos. En redes sociales encuéntranos en Facebook, MP Investigación, Twitter, @MiedotecaMX y también el canal de YouTube Miedoteca del Terror. Y te invitamos a que participes con nosotros con el hashtag Abriendo la Conversación. Déjanos sentir tu voz, danos una opinión, dinos qué quieres escuchar. Estamos abiertos para recibir todos esos mensajes que tú nos quieres dar. Por cierto, ayer nos pedían el relato completo de Josué. Este lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Ingresen a Miedoteca del Terror. Ahí va a estar ese relato que vivimos aquí en La Mano Peluda hace 14 años. Ahí lo vas a tener con Juan Ramón Sáenz. Y también esta visita que tuvimos hace 3 años aquí en la cabina. Y para que tú cheques lo que sucedió y también ahora a lo que se dedica Josué Velázquez. Está en esos 2 videos. Después de acabar el programa, pues te invitamos a que ingreses a Miedoteca del Terror y cheques estos audios para que también, por supuesto, nos des tu opinión. Y en otras cosas también, fíjate que estamos recibiendo muchos videos e imágenes como esta que nos envió Rafael Huerta, que nos dice: quisiera compartir esta imagen que tomé en mi recámara. Noté un rostro en la pared de mi casa y me llamó mucho la atención, ya que era demasiado clara. No es lo único que he captado, también mi hijo tomó una fotografía con su celular y noté una bruma o una clase de humo en la habitación que formaba el rostro de un hombre. Se veía claramente sus ojos, su nariz, su boca con bigote. Y en otra ocasión les voy a compartir esta última fotografía. Me gustaría que la checaran y por supuesto ya la tenemos y la compartimos, está en el Facebook para que ustedes también la chequen. Y Nacho, se ve claramente
unos ojos, un rostro, es un hombre, pero además de lo que tú nos comentas, si tú haces en esta foto, la maximizas, bueno, vas a checar que también se ve como si fuera una pequeña cara, como si estuviera cargando a un bebé. Fíjate, Gina, que en esta ocasión sí es muy claro. Hay otras en donde pues sí, definitivamente tienes que poner un poquito más de tu imaginación para tratar de hilvanar, digamos, líneas y encontrar la contraforma de algunas cosas. Sin embargo, pudiera ser una psicohuella, no lo sabemos, necesitábamos hacer algunos estudios. Sin embargo, como una evidencia, Gina, como un testimonio, sí pudiera ser, Necesitamos, Rafael, que nos des más antecedentes, incluso qué es lo que se escucha en su casa, si ahí ustedes fueron las primeras personas que vivieron, si conocen más a profundidad qué ha sucedido en esa habitación, y entonces pues sí le podríamos dar ya un seguimiento, pero a primera vista esto está muy claro que ahí se está viendo esa psicohuella, como dice Nacho. Y bueno, vamos a empezar con un tema que pues ha dado de mucho de qué hablar durante mucho tiempo. Científicos ya dieron a conocer una nueva teoría de cómo desapareció la Atlántida. Esta leyenda de la Atlántida es uno de los mitos más antiguos de la humanidad y fue contada por primera vez por Platón. Esto fue más o menos alrededor del 360 a.C. Ahí Platón describía una tierra próspera que pues de repente desapareció sin dejar rastro y se hundió en el mar. Muchas personas creen que la isla de Santorini, ubicada en Grecia, fue una vez la Atlántida, donde una erupción destructiva generó tsunamis que aniquiló y acabó con esta cultura minoica. Así como este lugar, ha habido varios sitios que se les ha dado Nacho, la idea de que ahí era donde estuvo la verdadera Atlántida. No se ha sabido, sin embargo, pues en este 2016 surgió una nueva teoría. Fíjate, Gina, que este estudio que tú mencionas fue llevado a cabo por un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Atenas. Esto sugiere que la desaparición de la misteriosa Atlántida podría haber sido causada por tsunamis generados por los flujos piroclásticos, es decir, lava, que una gran erupción volcánica esparció sobre el mar, y esto provocó que las aguas, bueno, pues subieran de una manera intempestiva. Sí, y bueno, esta erupción que te comentaba y además tsunamis, terremotos, pues acabaron con esta civilización y no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió, pero esta es una de las teorías que ha sonado por gran tiempo, pues muy fuerte. Fíjate que los estudios que aseguran que los tsunamis fueron provocados como consecuencia de la caída de la caldera del volcán, esto fue obviamente sobre el mar, provocando estas manifestaciones. Pero los investigadores de la Universidad de Atenas proponen ahora una teoría diferente. Tras analizar el fondo marino bajo la caldera, han descubierto evidencias que sugieren que esta no estaba conectada al mar cuando se derrumbó. La nueva teoría sostiene que la lava que el volcán vertió sobre el mar desplazó un gran volumen de agua tan grande que ese fue el verdadero origen de las devastadores pues terremotos y tsunamis que surgieron. Se denomina flujo piroclástico o nube ardiente a la mezcla de gases y materiales sólidos calientes que se mueve al nivel del suelo tras algunas erupciones volcánicas que nosotros pues cotidianamente nombramos como lava. Así es, Gina. Bueno, pues según el estudio publicado en la revista Nature, los depósitos piroclásticos de hasta 60 metros de espesor hallados en las costas de Santorini apoyan esta teoría, lo que significaría que muy probablemente esta sea la razón por la que desapareció esa civilización. Bueno, entonces esta teoría va en contra de la que hemos conocido, porque se dice que la Atlántida desapareció como consecuencia de los terremotos y tsunamis. Ahora se dice al revés, que los tsunamis y terremotos fueron a causa de la lava y la erupción que se produjo en la Atlántida. Entonces es una versión que ahora está pues como consecuencia de y no a consecuencia de. Bueno, sí, ya me hiciste bolas, Gina, pero tienes muchísima razón. No sé si has podido ver ese tipo de documentales en donde hay volcanes submarinos y crecen de una manera, pues así de un momento a otro, y así como aparecen, desaparecen. Sin embargo, en el caso de la lava, al fusionarse con el mar o al llegar al agua, tienen unas manifestaciones bastante extrañas y además se ve muy bonito. No sé si has podido apreciar alguno de estos. Yo lo que sí te puedo decir
es que para desaparecer una civilización sí tuvo que ser algo muy, pero muy grande, porque no es cualquier cosa, ¿eh? ¿Dónde crees que esté este llamado continente perdido? Algunos dicen que en el Caribe, otros que en el Polo Sur, otros pues que es realmente una mentira y que jamás existió. Lo que sí es que se siguen haciendo investigaciones, dando a conocer pues más detalles sobre la probabilidad de qué es lo que pudo haber sucedido, de lo que ya se ha convertido en una leyenda de la civilización perdida de la Atlántida, y pues que la conocemos a través de la lectura, para empezar, desde Platón. Así es, Gina, pues ya son muchos años los que se han llevado los investigadores tratando de encontrar pues ese hilo de misterio que encierra toda esta civilización, que además por algo estamos hablando actualmente en el siglo XXI sobre esta civilización y sobre este continente perdido, como tú lo llamas. Fíjate que México no se queda atrás. También hubo un investigador llamado Matlock que dijo que la Atlántida más bien se ubicaba en Yucatán. Entonces él se basó en nombres como Atlán, Mazatlán, Xihuatlán, Zacatlán, y entonces dijo, no, esto estuvo realmente en Yucatán. Y bueno, entonces también nosotros estamos como país dentro de este juego donde pudo haber existido esta civilización perdida. ¿Tú qué opinas? Vamos a una pausa, vamos a continuar. Te estamos esperando, apenas estamos en el inicio. 5518-01-9325. Yo soy un hombre de verdad. Cuando mi vieja me dice no vas, no voy y ya, punto. No le estoy rogando como un chilletas. El macho mexicano. Estamos recibiendo sus peticiones, sugerencias, y entre estas pues también está la participación del maestro Soham, que en días pasados tocamos el tema si a la hora de fallecer es conveniente cremar ese cuerpo o bien enterrarlo. Y pues este proceso de cremación es un proceso irreversible, implica someter el cuerpo a altas temperaturas para reducirlo al mínimo, y contrariamente a la creencia popular, en las cenizas no se encuentran fragmentos y restos de huesos durante la cremación. Estos fragmentos de huesos se pulverizan y el proceso completo se lleva a cabo en un crematorio durante aproximadamente 2-3 horas, dependiendo del peso de la persona. Pero aquí surgió una duda y una pregunta que hoy queremos compartir con el maestro Eric Soham. ¿Qué ocurre con nuestra alma durante y después de la incineración? Y ya está con nosotros, Nacho. Así es, Gina. Bueno, inclusive hay cuerpos que se llevan más de 3 horas en incinerarse completamente, y aún así tengo entendido que los tienen que moler con una maquinaria especial para ese fin, para hacerlos completamente así polvo. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Nacho, buenas noches, Gina, buenas noches, queridos amigos. Pues con este tema que ha dado la vuelta, porque de acuerdo a algunos decretos del Vaticano, pues ha revolucionado la mente y el pensamiento de muchas personas que, si bien guardan el culto de la Iglesia Católica, también se ven inmersos en un problema, ¿no? En un dilema, porque no saben ellos qué es lo correcto, a qué le deben hacer caso, si a sus representantes, a sus, sus padres, sus sacerdotes, los que los dirigen, o a lo que ellos piensan dentro de las tradiciones. Y cuando hablamos de esto, maestro, siempre pensamos en el cuerpo, en lo físico, en lo que queda aquí como sobra. Sin embargo, ¿qué pasa con el alma? Bueno, fíjate que lo que comentabas ahorita es muy importante. Cuando una persona es incinerada, el proceso no es rápido. Tarda de 2 a 3 horas, probablemente un poco más, un poco menos, y lo que sucede es que todas las partes que son más blandas, podríamos decirlo de esta manera, se vuelven ceniza, pero hay partes óseas que no. Entonces tienen, como comentaba, sí es cierto, tienen otros sistemas para poder romper en fragmentos pequeños las partes óseas que son muy duras y no alcanzan a quemarse. Ahora, una vez que ya tenemos la ceniza, ya salió del crematorio con los huesos triturados o como sea, ya tenemos la cajita de cenizas. ¿El alma en dónde está? ¿Cuál es la diferencia entre que a una persona la entierren, una persona la cremen, con el alma? Cuando a una persona la entierran con el alma, hemos comentado en algunas ocasiones que nosotros somos trinitarios prácticamente, como dice la mayoría de las religiones y el conocimiento esotérico. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El espíritu
es nuestra esencia, es nuestra parte consciente, es de donde nosotros venimos, es la emanación divina, es la chispa divina. Como se menciona en el conocimiento hermético, es el átomo nous, así se le conoce, ese átomo en el que está tu conciencia, en el que está tu ser, lo que eres tú realmente. Y el alma se tiene. El alma es un cuerpo que se genera a través de nuestros pensamientos, actitudes, acciones, intenciones, de todo lo que somos realmente vamos generando el alma. El alma nos va a servir para salir de este plano físico cuando hayamos evolucionado, convirtiéndose en un cuerpo. Actualmente el alma todavía no se convierte en un cuerpo que es el cuerpo astral que nosotros podemos utilizar para tener determinadas experiencias o finalmente abandonar este plano de existencia. Entonces el alma se tiene y el espíritu se es. Pero ahora, ¿qué pasa cuando una persona muere normalmente? Por enfermedad, muere por edad. Bueno, el alma es el vínculo que existe entre el espíritu y el cuerpo. De hecho, por ejemplo, en espiritismo, no espiritualismo, espiritismo, se le nombra al alma, es el periespíritu. El peri es la parte de afuera. Cuando hay una nueva gestación, aquí estamos hablando de reencarnación, cuando ese nuevo ser ya le es otorgado un cuerpo para tener una buena experiencia, una nueva experiencia de vida y poder seguir aprendiendo y creciendo, el alma o el periespíritu empieza a generar ese vínculo que existe entre ese nuevo ser que se está gestando con la parte esencial que es el espíritu. Entonces los van aproximando y en el espiritismo dicen que en el momento de la primera inhalación es cuando entra la parte esencial, o sea, la parte consciente, la parte fundamental de un ser que es el espíritu. En ese momento, en la primera inhalación, cuando nace el alma, ¿en dónde está? El alma está generando ese vínculo y es lo que conserva la personalidad y todo lo que la persona tiene en este plano terrenal. Ahora, ¿qué pasa cuando te incineran? Pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que cuando incineran a una persona, todos esos vínculos que tenemos se cortan de una manera rápida y además es importante porque tiene determinadas bondades. No me atrevo a decir beneficios, pero sí bondades. ¿Y cuáles son? Cuando una persona es incinerada, todos los cuerpos energéticos que están asociados de la parte energética hacia la parte física son liberados. Nosotros recordamos que dicen polvo eres y en polvo te convertirás. Eso dice en las filosofías religiosas. Entonces, cuando el cuerpo ya se deshace por procesos naturales, entonces en ese momento todos los cuerpos ya quedan liberados. Pero ¿qué es lo que pasa ahora, Nacho? Que hace mucho tiempo, por ejemplo, las fosas ya no son como eran antiguamente, las cajas de madera, los metían en la fosa, le tapaban, la madera pues se degradaba, el cuerpo quedaba de una manera más expuesta a todos los fenómenos naturales, bacterianos, que son los que hacen que el cuerpo se degrade y entonces queda pues la pura osamenta. Pero actualmente ya no. Últimamente, y yo he podido observar de gentes que murieron hace 8 o 10 años y que exhuman el cuerpo, a veces se encuentra casi, vamos a decir, intacto. Por supuesto que ha perdido humedad, que ha perdido otras cosas, pero no hay una actividad bacteriana que lo destruya, que lo deshaga. Entonces eso de los 7 años, eso ya no aplica. Entonces, pues es incómodo que antiguamente, yo recuerdo cuando era chico que decían, pues vamos a enterrar a fulano, el pariente ya tenía 9 años que murió, sacaban los restos, los metían en una bolsita de lona o en un costalito y se los ponían al otro féretro. Actualmente ya no se puede. Uh-huh. Entonces lo que hacen es sacarlos e incinerarlos. Okay. Han cambiado muchos factores, pero yo creo que al final del cuento las partes energéticas no sufren ningún cambio. El espíritu definitivamente no, y el alma tampoco. Lo único que se acelera es el proceso de degradación del cuerpo físico. Y esas cenizas, bueno, es lo que queda
y es lo que generalmente, bajo la petición de la persona que murió, que las sean depositadas en el mar, en un bosque, en no sé, en un río, en el campo, o en alguna urna, en alguna iglesia o en algún cementerio. Pues de acuerdo a lo que escuchamos del maestro Soham, esas personas que tienen temor o que creen que en el proceso de la cremación va a evitar que el alma sea capaz de seguir hacia adelante, a este camino que tiene que ir, pues ya no deben de tener ningún problema de acuerdo a esta explicación que nos dio, porque pues para empezar el alma abandona el cuerpo cuando se produce la muerte física, entonces el alma no es algo material, algo tangible, y entonces pues el fuego, como sería en el caso de la cremación, no puede hacer nada al alma, maestro. Sí, pero fíjate que además, por ejemplo, si nosotros viéramos lo que decía el maestro Samael Aún Weor, que es el que develó la gnosis, las asociaciones gnósticas que tienen un conocimiento, pues al igual que la masonería o los rosacruces o las grandes sociedades filosóficas, decía el maestro Samael, decía, por amor a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, no los entierren. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, Nacho. Cuando una persona es sepultada, o sea, no cremada, sino sepultada en un camposanto, le ponen una lápida. En la lápida dice su nombre, su fecha de nacimiento y fecha de defunción. El maestro Samael decía que por amor a nuestros seres queridos no los pusiéramos en un cementerio, que no los enterráramos. ¿Por qué razón? Por la siguiente, y es muy sencilla. Cuando nosotros enterramos a un ser querido en un cementerio, pues es normal que se le ponga una identificación, que es una lápida, a donde está el nombre de la persona que está ahí depositada, su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. Desafortunadamente, conforme ha ido pasando el tiempo, siempre ha sido, pero ahora es de una manera mucho más, ha crecido exponencialmente. Muchas personas que se dedican a la brujería, la hechicería o a prácticas obscuras, lo que hacen es ir a los cementerios, tienen el nombre, tienen la fecha de nacimiento y llaman a estas esencias, a estos seres que están ahí enterrados, no al espíritu, ojo, no al espíritu, el espíritu ese es incorruptible, no, maestro, llaman a eso que quedó, sí, y los mandan a hacer cosas que no son propicias ni para el descanso ni para el alma. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Te estamos esperando, el Miedofón 5518-01-9325. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Atentamente, la oportunidad. Sabiduría en las redes. Continuamos y estamos revisando todos sus mensajes, sus comentarios acerca de qué sucede con el alma cuando fallecemos. También se dice, incluso ha habido películas que dicen que el alma pesa 21 gramos por experimentos que se han hecho, que ese exactamente es el gramaje que disminuye un cuerpo cuando fallece. Maestro, ¿usted cree que sea esto verdad? Bueno, mira, se ha dicho mucho sobre el alma. Ha habido muchos experimentos desde tiempos inmemorables a donde dicen, bueno, cuando una persona muere y se va su esencia o se va su alma, generalmente nunca se habla de espíritu, se habla del alma. Se han hecho experimentos, pero nunca se ha podido concluir realmente qué es lo que sucede, porque no es algo que nosotros podamos percibir ni con ningún equipo ni con nuestros sentidos. Aunque hay personas que pudieran tener algún tipo de sensibilidad y podrían observarlo. Cuando una persona muere, generalmente lo que pasa es que a donde está el féretro, la persona está parada a un lado, tal vez a un metro, metro y medio, en una posición como pensativo. Generalmente lo que sucede, están ahí en un proceso de concientización, pero como es tan rápido el momento del velorio, que son unas horas después, entonces todavía no tienen generalmente conciencia en lo absoluto y generalmente ahí está. Entonces el alma es una parte que nos va a acompañar generalmente cuando nosotros llegamos al cementerio, cuando nosotros seguimos, es lo que va a quedar cerca a nosotros por analogía, dentro de ese átomo y dentro de esas características de nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, mucha gente que dice, en un cementerio se ven seres descarnados, gente que tiene evidencia,
se ven seres descarnados, se ven seres pululando por el cementerio. Lo que ellos están viendo es el cuerpo vital. Cuando un cuerpo se forma, porque esto es importante señalarlo, cuando hay una concepción y un óvulo es fecundado, en ese momento empieza a formarse un ser. En ese momento ese ser se va formando junto con su cuerpo vital, que es el que lo va a mantener vivo. Ese cuerpo vital va a ir creciendo junto con el cuerpo, mostrando las mismas características que tiene desde la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta semana, todo el proceso hasta las 38, 40 semanas, que es el alumbramiento. Ese cuerpo va a tener las mismas características que tiene el cuerpo físico, y es ese cuerpo energético, esa emanación que nosotros tenemos cuando se tiene evidencia o cuando se tienen ya ahora algunas cámaras que pueden percibirlo, como la Kirlian. Hay una emanación luminosa alrededor de los cuerpos de las personas de unos 5 centímetros y es blanca, de un color blanco, como luz, y ese es el cuerpo vital que mantiene vivo al cuerpo físico. Cuando la persona fallece, ese cuerpo vital se va disociando, se va deshaciendo junto con la persona y va tomando la misma apariencia y las mismas características del cuerpo físico que se está degradando. Cuando nosotros vemos esos espectros que vemos en los cementerios, que la gente dice es que se ve que se está descarnando, estaba muy feo, tenebroso, lo que estamos viendo es el espejo de lo que está sucediendo con ese cuerpo físico a través del cuerpo vital. Entonces, por eso lo que comentábamos de la cremación, en el momento que creman el cuerpo vital y otros cuerpos se liberan inmediatamente y entonces ya no tienen que andar pululando, pero en realidad no tienen ninguna conciencia ni es nada que pudiera asociarse directamente ni con el alma y mucho menos con el espíritu. Estamos recibiendo muchos comentarios y preguntas. Mónica Ríos dice que sí es verdad que el alma se separa del cuerpo físico en el momento de la muerte, pero luego continúa estando relativamente cerca en descomposición y disipándose junto con el cuerpo físico que anteriormente había vitalizado. Si el cuerpo físico es enterrado, entonces, maestro, le pregunta, ¿los restos del cuerpo astral también están en nuestra dimensión durante más tiempo, no solo a la hora que me imagino que se refiere, a la hora que ya fallece, el alma se desprende y ya desaparece de este cuerpo físico? Ella pregunta si sigue, aunque se entierre la persona, sigue cerca, sigue como merodeando, es pregunta. Nosotros tenemos 7 cuerpos, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal y el ego, y luego tenemos 2 cuerpos superiores que son el búdico y el átmico. En el momento en que una persona muere, ese cuerpo astral, que es parte del alma, va a estar pululando precisamente como lo comentábamos antes, hasta que el cuerpo se disuelva. Ahora, pero eso es solamente una parte, porque en realidad lo que quedan son los remanentes de la personalidad, de las emociones, del carácter y de todo lo que formaba a esa persona en cuanto a emociones, definitivamente. Pero el alma, en el momento en que la persona muere, también esa alma se queda en una especie de suspensión, que para nosotros hablamos de tiempo, pero el tiempo es muy relativo. El tiempo que nosotros tenemos en el plano físico no tiene nada que ver con el tiempo en el plano espiritual. Cuando una persona pasa ya a un plano espiritual, el tiempo francamente no existe. Por eso es que se le llama la eternidad, porque aquí podrán ser 1, 2, 5, 10, 15 o 20 años, pero del otro lado puede ser un momento solamente. José Luis Vivar le pregunta, ¿es cierto que cuando una persona se entierra, las entidades negativas son atraídas con estas frecuencias negativas? Estaba leyendo el otro día en un periódico que en el momento de la muerte los gases de excreción son expulsados del cuerpo y estos gases hacen precisamente que esas vibraciones que son de naturaleza negativa los atraiga. ¿Esto es verdad? Bueno, cuando una persona muere, no necesariamente es por los gases. Cuando una persona muere, es un ser vital que tenía cierta conciencia o conciencia y tenía un hálito de vida, un hálito divino. Eso, cuando una persona muere, se genera una distorsión energética, y esa distorsión energética es la que jala a los seres, no necesariamente lo que va a secretar el cuerpo cuando ya está los gases, descomposición o eso, no.
generalmente cuando una persona muere, lo que los atrae es todas las emociones que están liberando, todos los deudos y, por supuesto, el simple hecho de que ya tenemos un cuerpo en descomposición, pero no es solamente porque se esté descomponiendo el cuerpo. Yo creo que lo que más los atrae, lo que más los jala, es la parte emocional, que es energía de las personas que están en la familia y todos el entorno, porque esa es la clase de energía que ellos comen, energía de baja vibración, como es el dolor, la angustia, la pena y todo lo que se genera. Muchas personas se sentirán un tanto confundidas debido a que, bueno, pues se tiene la idea de que cuando uno se muere, inicia ese gran viaje, ¿no? Ese camino que aparentemente ya no tiene retorno, en donde va uno ya hacia el paraíso o hacia el infierno. Sin embargo, aquí usted nos está describiendo una situación en la que todavía queda algo aquí vagando. Pero entonces, ¿qué es lo que se va hacia el infierno o hacia el cielo, al paraíso, como quiera uno llamarle? ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se queda? Y siendo un individuo, una persona, cualquiera que haya fallecido, ¿dónde nosotros podemos tener la confianza de que puede estar o hacia dónde va? Cuando una persona muere, dependiendo qué tantas deudas haya generado en su vida, buenas o malas, eso va a seguir su proceso de evolución. Entonces, cuando esa persona tiene todo eso que nosotros conocemos también como karma, el karma generalmente pensamos que es malo, pero no, es bueno y es malo. Karma solamente quiere decir movimiento y es lo que la persona hace cuando una persona muere y ha tenido su trayectoria, lastimó personas, hizo cosas indebidas o todo lo contrario. Una persona bondadosa que ayudó a los demás, todo eso se concentra en esa parte que es acción, que es el karma, y el karma es el que lleva a la persona cuando viene en una nueva oportunidad de vida a determinadas condiciones de evolución o degradación. Y finalmente, esas partes que podían haber sacado a la persona, no el espíritu jamás se compromete, pero sí el alma que le está formando él mismo para salir de este plano de aprendizaje, esa es la parte que va a sufrir, porque es un cuerpo que se está formando también y también tiene cierto grado de conciencia, por supuesto, y esa es la parte que se va al infierno o se va hacia la luz para poder seguir su evolución hacia el Padre. Por eso es que nosotros cuando oímos que dice la gente que dice pues el demonio lo que quiere son almas, jamás hemos oído que el demonio diga yo quiero un espíritu. No, porque el espíritu es incorruptible. Esos son los cuerpos superiores y esa es la chispa divina, y la oscuridad existe pues porque el bien y la luz se lo permiten, de otra manera no existiría. Y aunque tienen una igualdad de poder y tienen una igualdad de atractivos, definitivamente ambos vienen del Padre, que es el único que sustenta comunidad en sí mismo y es la luz, y de la luz viene la oscuridad. Pues definitivamente la mejor elección que ustedes tengan o que dejen a sus familiares, pues va a ser la indicada. Lo importante es no olvidar a esos que ya partieron, tenerlos siempre en el recuerdo. Sí, me encantaba lo que decía Juan Ramón Sáenz, nuestros parientes mueren cuando el recuerdo los olvida. Muchas gracias, maestro Eric Sohan, por haber compartido esta información tan interesante acerca del alma. Así es, Gina. Pues siempre un verdadero placer estar contigo, con Nacho, con ustedes, queridos amigos. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar. Recuerden, el Miedofón, 5518-01-9325. Si la vida te da de palos, hazte una cabaña. Nadie podrá contigo. Sabiduría en las redes. Porque distinguimos el mundo sobrenatural. La mano peluda. Investigación. Buenas noches, soy Jorge de Guadalajara y pues soy panadero y aquí en nuestro trabajo pues a veces ocurren muchas cosas inexplicables, como por ejemplo una vez
estaba trabajando mi suegro en una panadería y se acostó a dormir un rato y pues me dijo que cuidara el horno para ver si era el pan y pues nos quedamos dormidos los dos y en ese momento se dio como que aventaron una tapadera al suelo y cosas así pues sin que no tienen explicación y así, como una vez cuando trabajamos en San Pedro también, una sombra negra, una persona con ropa negra así oscura se apareció en la panadería y pues tengo más cosas que platicar, ya después les contaré. Gracias, buenas noches. Bueno, muy interesante lo que nos platicas. Y sí, hay trabajos especialmente que se realizan durante la noche, durante la madrugada, que cuando ya está, Nacho, sin tanto ruido, pues llegan a percibir como personas que nos han platicado así, como en tu caso, en las panaderías, las personas que trabajan de guardia de seguridad, que ya están los edificios, los lugares solos, y entonces tienen que hacer recorridos, y es cuando se encuentran con situaciones sobrenaturales, o en las cámaras de vigilancia, pues también se ha registrado, y te agradecemos que nos compartas esa experiencia, que por supuesto queremos que nos sigas platicando más de lo que ocurre. Pues sí, Gina, y lo que vivieron ahí en esa panadería muy probablemente sea un fenómeno de que se le llama de poltergeist, en donde pues son fenómenos paranormales que por supuesto son perceptibles a través o por la gente que habita ese lugar o que está en ese momento ahí y los puede ver físicamente. Ellos se dan cuenta y estos objetos vuelan, pueden inclusive golpear a alguien, pueden lesionar a algunas personas. Es algo que es real, Gina, son fenómenos paranormales que por supuesto no podemos negar que existan, y esto es debido a muchas energías que se van acumulando a lo largo del tiempo, o simplemente son demonios que empiezan a manifestarse de una manera bastante agresiva. En este programa tocamos temas sobrenaturales, pero también aquellos insólitos de interés y actuales, como una nota que se dio a conocer en todo el mundo ha causado pues gran extrañeza, porque el ministro de Transportes de Irak ha ofrecido un polémico discurso, esto en la inauguración de un nuevo aeropuerto al sur de Dakar, afirmando que los antiguos sumerios construyeron los primeros aeropuertos, imagínate, hace 7,000 años, y lanzaron desde ellos naves espaciales para explorar otros planetas. Esto pues viene a revolucionar y a decir cómo hace 7,000 años ya enviaron naves espaciales. También aseguró que todos los ángeles de los mitos eran de origen sumerio, y para justificar sus afirmaciones se refirió a la obra de Samuel Kramer. Él es un profesor ruso experto en la civilización sumeria, que destacó la avanzada comprensión que tenían los sumerios del cosmos, y de esta manera pues este pueblo se supone, y estas afirmaciones que ahora se están haciendo en Irak, dicen que los sumerios fueron los primeros en tener ese contacto extraterrestre, enviar naves espaciales, construir lo que ahora nosotros conocemos como aeropuertos, y entonces pues sí está dando mucho de qué hablar, Nacho. Sí, Gina, es que los sumerios fueron el primer pueblo conocido en asentarse en Mesopotamia hace ya más de 7,000 años. Esto está situado en la región meridional de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, o sea, lo que ahora se llama o se le conoce como Irak. Esto llama la atención porque por una parte te causa extrañeza que hace 7,000 años ya se hubiera tenido ese contacto extraterrestre. Sin embargo, pues sí es importante aquí subrayar que los sumerios registraban sus observaciones astronómicas desde una época tan antigua como el periodo entre 3500 3200 antes de Cristo. Los fenómenos astronómicos eran muy importantes para los sumerios. Eso ya lo sabemos, lo hemos conocido a través de la lectura, y para quienes los planetas equivalían a dioses. Ellos creían que cada uno de los planetas era un dios que ejercía pues una función, un poder esencial en su mitología y en su religión. Por ejemplo, Júpiter estaba asociado con su dios principal Marduk, que era el patrón de la ciudad de Babilonia. Entonces eran una civilización pues conceptual que tenía en el cosmos pues su manera de ver el mundo. Fíjate, Gina, que hace unos días el canal de noticias árabe
Al-Bawaba informaba que el ministro Kadem Finyam Al-Hamani hizo estas declaraciones en el transcurso de una visita a las obras para la construcción de un nuevo aeropuerto en el sur de Irak, cerca de Basora, donde afirmó que los sumerios habían construido un aeropuerto exactamente en el mismo lugar hacía ya 5000 años antes de Cristo. Aquí está haciendo, yo creo que por eso lo mencionó él, está haciendo una comparación de Claro. que están inaugurando este aeropuerto, pero lo está poniendo de manera que es como una reinauguración, porque dice que exactamente ahí, en ese lugar que ahora se inauguró el aeropuerto en Dikar, pues ahí los sumerios lanzaron las primeras naves para explorar otros mundos, y entonces pues aquí nos está dando otra concepción de lo que nosotros hemos sabido, y también un tema interesante para seguir al tanto de toda la información que desde este lugar pues esté dando a conocer al mundo. Y sí, Gina, y es que fíjate que los sumerios fueron los primeros en descubrir Plutón. Tú lo puedes creer, en esas civilizaciones antiguas que hayan tenido la capacidad pues, de poder tener estas observaciones en el cielo y por supuesto pues en el espacio, que es mucho más grande, ¿no? Bueno, pues Samuel Kramer, uno de los más destacados asiriólogos del mundo y un experto a nivel mundial en la historia y lenguas sumerias, en su libro La historia empieza en Sumer, aseguraba que los sumerios fueron los primeros en alcanzar los logros más importantes de los principales campos del progreso humano. ¿Esto qué significa? Que entre ellos era la política, el gobierno, la educación, la literatura, la filosofía, la ética, ley y justicia, por supuesto también en la agricultura, la medicina, y faltaba algo más, pues por supuesto que eran bastante versátiles. Sin embargo, quienes critican las declaraciones de este ministro de Transportes iraquí apuntan que Kramer jamás habló de los antiguos aeropuertos ni naves espaciales, Gina. Aquí también puede ser que está justificando este ministro actualmente pues el hecho de esa inauguración y como ponerse a la cabeza en la información mundial, porque sí fue una nota que ya recorrió el mundo y dicen, bueno, a ver, ¿sí será cierto esto de los sumerios? Y ya sabemos que es de dominio público la teoría de los antiguos astronautas, que sugiere que los alienígenas llegaron a la Tierra hace miles de años, citando por ejemplo este antiguo sello cilíndrico, esto en referencia a Mesopotamia, como prueba de la influencia de una avanzada tecnología extraterrestre. Se dice que hay construcciones que no tienen otra explicación, precisamente que la intervención de otros seres que vinieron fuera de la Tierra. Entonces hay muchas teorías que aquí, no sé si sea verdad o no, pero Sumeria, pues dicen que ahora es el origen de todo esa investigación, ese acervo que se tiene en cuestión de vida extraterrestre. Claro, Gina, fíjate que no cabe duda que pues la evolución de la humanidad ha sido pues muy misteriosa. Tiene unos enredijos, Gina, que la verdad no podemos saber cuál fue el origen específicamente, porque hay algunos antecedentes que no se sabe ni cómo comenzó todo. Es decir, tú te pones a reflexionar sobre la construcción de las pirámides, digo, por citar algunos ejemplos, ¿no? Las pirámides son un fenómeno que solamente con maquinaria precisa se podían haber construido debido a los grandes bloques de rocas que fueron movidos de un lugar a otro, y no solo eso, sino elevarlos, ¿no? Para poder formar las pirámides, y no fue una ni dos, fueron varias, ¿no? Existen las pirámides allá en Egipto, por supuesto las más famosas son las de Giza, están ahí juntas. Sin embargo, más adelante hay otra serie de pirámides que todas supuestamente están alineadas o tienen mucho que ver con las constelaciones que existen en el cielo. Gina, no podemos saber a ciencia cierta cuál es el origen de la humanidad. Es un gran misterio y yo por eso agradezco que haya personas dedicadas al 100% a investigar todo lo que tenga que ver con la raza humana. De hecho, vamos a regresar con René Iram, que nos va a hablar acerca de esos túneles que tienen un supuesto origen también extraterrestre. Te queremos escuchar qué sabes más acerca de esas teorías que tienen que ver con los extraterrestres. Somos independientes de ellos, ellos nos quieren conquistar a nosotros o nosotros queremos encontrarlos, porque como humanidad pues siempre hemos tratado de saber, indagar si están en Marte, si están en otro sistema solar, qué hay de ellos, pero resulta que también se dice que ellos precisamente han estado siempre aquí con nosotros y ellos son los que nos están analizando. Así es, Gina, no cabe duda que hay muchas cosas por aclarar, muchas cosas por descubrir,
y darnos cuenta, Gina, de que no somos los únicos en el mundo. Es muy probable que estas teorías que afirman que alguna humanidad antes que la nuestra vivió aquí y después se fueron, la pregunta sería ¿por qué se fueron? ¿O acaso nosotros somos una evolución de ellos? No lo sabemos, no lo podemos decir a ciencia cierta. Lo que sí es un hecho es que hay algunas evidencias que no se pueden explicar, tal es el hecho de los O-Parts. ¿Cómo crees tú que vas a encontrar huellas de objetos que para nosotros pudieran ser cotidianos en la actualidad? Sin embargo, ya en el pasado, pues no sabemos qué hacían ahí. Vamos a hacer una pausa, Gina. Y regresamos también, Nacho, de los reptilianos, de dirigentes en el mundo que según esto son reptilianos. Vamos a una pausa y regresamos. 5518-01-9325, mensaje de texto o WhatsApp. La vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada, confusa. Continuamos con este programa de lo insólito, de lo increíble, de lo que no tiene explicación lógica, y entre esos temas pues se encuentran aquellos famosos dibujos, esculturas, monumentos que pues son objeto de debate entre arqueólogos y creyentes de los extraterrestres, quienes pues no concuerdan acerca de la procedencia de esto. También hay, Nacho, construcciones que pues no se les da crédito por la época en que fueron construidos, que hubiera esa tecnología, que hubiera pues esa manera de construirlos, y se ha sugerido, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que pudieron tener origen extraterrestre. Pero tú habías oído de túneles que se supone que pueden tener este origen. Fíjate, Gina, que esto me hace recordar esa película de la Guerra de los Mundos, en donde aparentemente una serie de tormentas eléctricas en varias partes del planeta pues activaron unos mecanismos o unos robots o algunas naves, no sabemos todavía qué trataron de representar ahí. El punto es de que a través de este tipo de tormenta eléctrica se reactivaron o se reavivaron estos instrumentos, y entonces, Gina, se descubrió que estaban ya ocultos adentro de la Tierra, que estaban mucho antes que nuestra civilización. Simplemente lo que hicieron fue salir a flote. ¿Qué les parece que nos vamos con René Irán? Él se encuentra en el puerto de Veracruz y siempre nos trae entregas interesantes acerca de este tema, y hoy precisamente en específico de estos túneles que pueden ser extraterrestres. René, ¿cómo estás? Buenas noches, Gina, Nacho, a todos. Saludos, René. Vaya, este es un tema muy apasionante, porque muchas veces hemos pensado que lo que ocurre en nuestro espacio aéreo es todo lo que podemos ver. Ahora sabemos que también en el mar podemos encontrar los llamados OVNIs, objetos submarinos no identificados. Así es. Mira, un ingeniero llamado Paul Schneider hizo unas crónicas sobre que él trabajó con el gobierno de Estados Unidos. Una vez más, rectificamos lo que es la base subterránea de Dulce. Esto se encuentra pues ahí en Nuevo México. Digo, como siempre hemos encontrado estas situaciones. Él incluso afirma que hubo un enfrentamiento con extraterrestres, de los que llaman alienígenas grises altos, y las fuerzas militares en la base subterránea de Dulce. Él escribió bases subterráneas de reptilianos y con humanos. Él afirma todo esto. Estamos en un paralelo con Paul Benowitz, el otro que hablamos en aquella ocasión. Y fíjate, Nacho y Ina, todos, que estas bases son básicamente grandes ciudades subterráneas conectadas por trenes de alta velocidad, magneto-levitón, que alcanza velocidades de hasta 2 Mach. De esto, pues yo ya había tenido información anteriormente con otro investigador aquí de México, que poco se conoce, e incluso pues ha sido descartado, ¿no? Se habla de túneles subterráneos, y estas son como unas bases que se perforan de una forma no convencional, con una máquina perforadora que literalmente funde en una forma nuclear, desencadena que estas piedras y el polvo muy fino se quede fundido y se pegue en las paredes. O sea que no son escombros como en la roca, como en la clásica, cuando esencialmente se van cayendo a un lado, sino que se vaporiza. Hay residuos de ceniza fundida en forma de un recubrimiento en esas paredes.
Todo esto afirma Schneider. Esta tecnología ha sido supuestamente desarrollada por Krups en obras en Alemania. Estas ciudades subterráneas están siendo utilizadas por varias razones. Las empresas especializadas que trabajan en estas instalaciones entre 3 a 4 semanas cambian siempre bajo estricta supervisión. Aquí estamos hablando de lo que son pues conspiraciones, ¿no? Una vez más, en la actualidad hay más de 129 bases militares subterráneas profundas, o BMSP, 129 bases militares, en las cuales se habla incluso, esta persona es ingeniero, habla de que hay seres, lo que le llaman grises, altos. Dice, si la visión del mundo de la conspiración se puede creer, y los seres humanos son el resultado de la manipulación genética por estos extranjeros, como menciona él. A continuación, la colaboración entre las razas extraterrestres y los gobiernos modernos han comenzado desde el 33 con los Illuminati de Baviera y la sociedad secreta de Thule. Teníamos que esos tenían nexos con Hitler, y esta colaboración fue luego exportada a Estados Unidos a través de la CIA, que fue creado con la ayuda de agentes nazis americanos y europeos, y los trajo a América a través del proyecto Pisapapeles o Paperclip. Fíjate que menciona que estos alienígenas han estado en la Tierra por un largo tiempo y han vivido en grandes ciudades subterráneas en todo el mundo. Aldebarán y agentes del gobierno de seres humanos se ayudan mutuamente según el Tratado del 54 Greedy. El tratado básicamente hizo el acuerdo que estos extraterrestres involucrados podrían realizar varias pruebas y experimentos cuya naturaleza no es muy claro en las poblaciones humanas de ganado. Quiere decir que ni ellos mismos, estos ingenieros que ayudan a construir esto, tienen una visión clara de qué está ocurriendo, Nacho. Estas pruebas incluyen la inseminación artificial, técnicas de implantación. El tratado especifica que dichos experimentos deben ser catalogados y registrados en los órganos del gobierno, el licensing, con sus contrapartes extranjeras. En el 79, los extranjeros, o sea, los extraterrestres, habían abandonado el tratado, y fue este año cuando la base aérea de Dulce, una enorme base subterránea que se estaba construyendo en aquella época, y cuando ocurrió aquí algo muy extraño, según menciona él, tuvieron un enfrentamiento con estos seres extraterrestres, el cual abandonaron este trato que tuvieron. Menciona Phil Schneider, que fue un hombre con mucho coraje y que recientemente perdió su vida, aparentemente con un estilo de ejecución tipo militar. En enero, eso fue en el 96, menciona la nota. Estamos hablando de documentos top secret, ¿eh? Él fue encontrado en su departamento con una cuerda de piano enroscada en su cuello. De acuerdo a ciertas fuentes, fue brutalmente y repetidamente torturado antes de morir. Hay túneles subterráneos en donde ya se pueden transportar, se habla, de una forma electromagnética de un lado a otro. No es el único que habla de esto. Ya hemos encontrado distintas fuentes. Él habla que en el 79 esos alienígenas grises altos y los militares de la base subterránea de Dulce entraron en un cierto conflicto. Él incluso recibió un disparo de un tipo de radiación de estos seres, puesto que se había perdido ese acuerdo con extraterrestres. Dice, ayudé a construir 2 bases centrales subterráneas en Estados Unidos, las que tienen una importancia muy especial para lo que es el llamado nuevo orden mundial. Okay. Una de ellas fue en Dulce, en New Mexico. Okay, estuve involucrado en el enfrentamiento, chequen bien esto, estuve involucrado en el enfrentamiento armado del 79 con los extraterrestres humanoides, y tal vez soy probablemente el único sobreviviente que puede hablar y que usted escuchará, pues los otros 2 sobrevivientes están bajo una gran guardia muy estricta. Soy también el único que conoce los archivos detallados de la totalidad de la operación. 66 agentes del servicio secreto del FBI, boinas negras, y otros murieron en ese enfrentamiento armado. Estuve ahí. Hay fotografías
de él, incluso presenta su cuerpo mutilado, que le falta un dedo, y la parte donde dice que él le cayó un haz de luz proveniente de un arma de estos seres. Dice, primero, parte de lo que voy a decirles será, y es realmente muy estremecedor, parte de lo que voy a decirles tal vez les sea muy difícil de creer, pero en vez de acomodarse los anteojos, les voy a pedir que sean escépticos a lo que les digo, pero por favor siéntanse libres de hacer su tarea en su casa o investiguen. Hay bases profundas subterráneas. Oye, René, hay fotografías. Y por cierto, estas bases se dice que no han sido construidas de una manera convencional, sino que aparentemente utilizan una tecnología, no sabemos si es terrestre o si es algo que viene de otro mundo, porque lo que hacen ellos es funden las piedras. Exacto. Inclusive las van deshaciendo y van generando un túnel que al mismo tiempo se va adhiriendo, se genera un polvo como muy finito y esto se va pegando en los muros, en las paredes. Por eso es que no sale escombro, sino que por el contrario se va utilizando. Oye, pues es un tema bastante interesante que poco a poco lo iremos desglosando a lo largo de nuestros programas, René. Así es, y recuerda que son trenes, así enfatizo, trenes de alta velocidad magnética levitatorios que se mueven hasta velocidad Mach 2. Imagínate, en fondo, y nosotros no nos damos cuenta, y están ya cruzando muy probablemente de un continente a otro. Fíjate nada más, pues qué interesante, René. Tenemos por supuesto una cita para que pues nos sigas platicando de este tema que es interesante y que bueno, a medida que pasa el tiempo se necesita conocer más y más información. René Irán, desde el puerto de Veracruz. Un abrazo, Gina, Nacho, a todos. Vamos a ir a una pausa y continuamos el Miedofón 5518-01-9325. Antes me iba mal, pero me compré una escoba y ahora me va re bien. Sabiduría en las redes. Regresamos con el programa, tú eres parte importante de él, con esos comentarios y sugerencias y peticiones de los temas que estamos tocando día con día, pues se va retroalimentando este programa. Claro que sí, Gina. ¿Y qué te parece que hacemos contacto con uno de nuestros amigos y colaboradores? Desde allá, desde Guatemala, nos reporta Rafael Galán, que tiene una charla muy amena acerca de unas cosas que a veces llegan a suceder y para unos es una desgracia y para otros es un verdadero don. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho. De verdad es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo en esta noche. No, pues al contrario, Rafael, nos gusta mucho enlazarnos contigo porque sabemos que eres un hombre muy sensible, aunque sabemos también que las personas que son sensitivas pues en ocasiones no la pasan del todo bien, ¿no es así? Sí, claro, la verdad uno no nace sabiendo realmente de qué se tratan ese tipo de dones o de fallas con la mente de uno, ¿verdad? Pero sí les traigo una plática algo pues distinta, tal vez controversial, difícil de creer y de explicar. Sin embargo, vengo pues con mucho gusto, con el fin más que todo de informar y de ver a quienes más les pasan estas cosas, ¿verdad? No tanto de fama o de querer hablar aquí solo con ustedes, ¿verdad? Sino que realmente aquí es retroalimentarnos todos, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que ocurre, Rafael? A ver, platícanos. Sí, mira, llevo como desde enero me ha estado sucediendo algo, pero para entrar un poquito en el tema, pues como en otros programas hemos comentado aquí con ustedes, pues tengo una sensibilidad hacia la muerte, ese tipo de temas. La verdad no me gusta, no soy un estudioso o un maestro de esto, ¿verdad? Sin embargo, pues les puedo decir que pues he tenido la oportunidad de tener ciertos viajes astrales y ciertos contactos con gente que se ha ido, que se va a ir, familiares muy cercanos, amigos muy cercanos, ¿verdad? Y pues fíjense que esto desde agosto pues perdí a uno de mis grandes amigos, pero yo tuve una plática con él como unas 3 semanas antes de que él falleciera. Él falleció por una situación de negligencia médica en el estado de Chiapas. Caray. Entonces pues fue una pérdida muy grande y todo, pero yo sentí su distanciamiento. O sea, va a sonar tonta la comparación, pero por ejemplo dicen que los gatos o algunos perros cuando sienten que se van a morir como que se alejan de los seres queridos, ¿verdad? Y yo con esta persona tenía pues mucha comunicación, aunque estábamos lejos y todo. Era un amigo de infancia, imagínense. Sí. Y bueno,
él lamentablemente fallece, pero yo 2 semanas antes tengo la espina de que algo está mal, y lo llamo, lo busco, y él de alguna manera no es que se despidió, pero sí sentí en sus palabras al leerlas un vacío en el estómago que no puedo explicarles. Y no me dijo algo malo o algo de que estoy enfermo o me está pasando esto o el otro, ningún problema, todo normal. Pero sí les puedo decir que hubo algo extraño. Entonces yo presentí que algo estaba raro y fue la primera muerte que sentí, digámoslo así. No solo pasó esto en agosto, sino que en enero pues falleció mi abuelita, paz descanse. Sí. Y bueno, como un mes antes, ella pues ya no se levantaba, ya estaba pues muy grande de edad y pues ya no estaba muy cuerda. Sin embargo, pues yo en las noches veía que ella me venía a ver por sueños o por ruidos. Yo presentía que era ella. Y pues bueno, ella me avisó unos días antes de que ya se iba, que no me preocupara, que todo iba a estar bien, que quería ver a mi papá, que no tenía oportunidad de ver a mi papá y un montón de cosas. Un tema muy duro, la verdad, porque pues uno no espera ni está preparado para perder a alguien, ¿verdad? Sin embargo, pues yo anticipé la muerte de ella, incluso sabía qué día se iba a morir. Y el día que sucedió, pues yo me lo tomé más tranquilo que los demás, porque ya me habían dicho, oye, me voy a morir, y tuve ese vacío en el estómago de nuevo de que ella se iba, ¿verdad? Cuando tú presientes algo así, alguna noticia de muerte, inmediatamente lo sientes en el estómago, sientes algo, ¿no? Sí, siento un vacío, siento un desconcierto en la cabeza, como si me cayera en un abismo. No sé cómo explicártelo exactamente, pero como si me cayera en un abismo. Y pues bueno, es algo que la verdad no puedo controlar, sino sencillamente es una cosa que en el momento me dicen se va a morir. Oye, ¿y tú no has pensado que tal vez pudieras hacer algo a favor de estas personas para evitar su muerte? Lo he pensado y eso es algo que me consterna bastante, es por eso que me aboco a ustedes, ¿verdad? Porque la verdad uno, como les comento, uno nunca espera pues que sucedan estas cosas. Me imagino que ya es un orden natural y me imagino que pues Dios es el que dispone. Claro. Quién se va y quién no, ¿verdad? No podría decirte pues yo decido o puedo evitar esto, ¿verdad? Que dicen que cuando, aunque te toque, aunque te muevas, ¿verdad? Claro. Uno pues ya tiene las horas contadas, ¿verdad? Pero pues no solo eso, fíjate que pues a través de Facebook, pues luego los compañeros pues suben que fotos de sus abuelitas, de sus tías, de la familia, ¿verdad? Ya las redes sociales son muy amplias. Y pues otra muerte que quiero contarles es la abuelita de un amigo muy cercano. ¿Sí? Yo estuve viendo fotos de ella 6 meses antes de su muerte, que fue hace poquito, y yo la veía y siempre veía los ojos a la señora en las fotos y pues yo no tenía el gusto de conocerla, pero te puedo decir que cada vez que veía las fotos la veía más lejos de su cuerpo, no sé cómo explicarlo, la veía más de aquel lado que de este, ¿verdad? Ajá. Cada foto que mi amigo subía muy feliz y todo, pues no sé cómo explicártelo, yo sabía y sentía que esa señora se iba a morir pronto, ¿verdad? Y unos días antes de que falleciera, ella paró en el hospital y pues tuve un acercamiento con mi amigo. Yo casi no le hablo pues de estas cosas y la saludo de vez en cuando y todo, pero les puedo decir, Jenna y Nacho, que cuando le hablé le dije, no te lo tomes a mal, amigo, mira, recemos por ella pues ya está en las últimas, yo no sabía ni lo que estaba hablando, para serte honesto. Ella va a salir del hospital, va a estar tranquila, aprovechará estos días, solo eso le pude decir. Uh-huh. ¿Y te hizo caso? Lo tomó con cierto, como apoyo, pero también desconcertado de qué es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Yo la verdad no le expliqué, oye, yo miro esto, yo soy esto y aquello, nada. Solo me acerqué y le dije, oye, pasa esto, ya va a estar bien, no te preocupes, ella va a salir del hospital. La señora de 90 y tantos años pues cayó en pulmonía en el hospital. Sin embargo, la libró 5 días más. Esos 5 días más, él me imagino que pudo estar más con ella y todo, y a los 5 días me dijo, falleció. No es que yo ya sabía, pero yo presentía que la muerte venía por ella, ¿verdad? Oye, ¿y esto te suele suceder solo con personas enfermas o te ha tocado presentir la muerte de alguien que está completamente sano y no sé, tal vez por algún accidente o alguna cosa inesperada? Pues mira, por el momento solo lo de mi amigo que te comentaba de Chiapas, de ahí otras 2 personas enfermas, pues también lo mismo que te cuento de mi amigo por Facebook. Yo viendo las fotos, yo no sé por qué me pasa esto, pero veo las fotos y siento, pues veo las fotos y digo y siento, esto está pasando, aquello. Incluso tengo una familiar ahorita, no soy muy cercano a ella, es hermana de mi mamá,
Hace poco le mandaron unas fotos de una reunión familiar y todo, y cuando la vi, ella no se ha muerto, y no se lo deseo, la verdad. Yo espero que se componga y todo, ya es una persona grande de edad, pero pues está en una situación delicada de salud. Sin embargo, tanto mi mamá, que me dijo, yo siento que tu tía no va a durar mucho, y mis presentimientos, pues creemos que no tarda en abandonarnos, ¿verdad? Ya van como 6 personas que yo veo las fotos o hablo con ellos o lo presiento y se mueren. Entonces no me agrada mucho la idea. Me encantaría poder hacer uso de esto como para ayudar o algo, pero primero pues desconozco un poco del tema, no, como te digo, no soy experto. Sin embargo, pues es muy difícil explicar lo que alguien le crea a uno, oye, te va a pasar esto o el otro, ¿verdad? Por supuesto que valoramos mucho siempre estos comentarios que tú nos haces, estas colaboraciones. Cuando se trata de una persona que tiene esta sensibilidad como tú, yo no sé si felicitarlos o decirles que tengan fuerza, porque simplemente cuando te toca ver algo que le va a pasar a la gente que tú quieres y no puedes hacer absolutamente nada para evitarlo, debe ser frustrante, ¿no? Debe ser algo que pues te llega a mover. La gente te puede considerar como si fueras un ave de mal agüero, ¿no? Ya me va a decir este. Sin embargo, cuando lo tomas con una filosofía como lo has hecho tú, vale la pena tener este don, porque te permite disfrutar hasta los últimos momentos, los últimos instantes de una persona que, aunque tú quieras o no, tú ya lo dijiste, Rafael, solamente Dios es el que decide. Por lo tanto, pues yo pienso que lo que a ti te tocó ver es algo que no sé si sea un privilegio. Lo que sí es que a ti la muerte no te va a sorprender en esos casos y siempre lo vas a tomar con otra filosofía, por lo cual te agradecemos mucho que lo compartas con nuestros amigos. No, de verdad es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Pues más que todo una pequeña reflexión es, hay que ver a la muerte como una amiga, como algo que va a venir en un momento. Definitivamente todos sabemos, todos hemos escuchado que pues todos vamos a pasar por eso, obviamente. Pero hay que tomarlo como el fin de un ciclo y el inicio de otro, porque pues yo no les puedo asegurar de que hay otra vida después de la vida, pero sí te puedo decir que he estado en lugares donde nadie se imagina, pues mentalmente o astralmente, y pues no es algo desagradable. La verdad es que es otra sensación de paz, de tranquilidad, sin ruidos. Son lugares donde de verdad uno llega pues a acercarse un poco a ese otro estilo de vida, de no sé, a otro ciclo, ¿verdad? Claro. Entonces pues hay que tomarlo de una manera tranquila, incluso cuando se va a ir alguien, pues hay que dejarlo ir y pues desearle lo mejor, rezar, y pues las personas realmente se mueren cuando uno las olvida, no cuando se van, ¿verdad? Así es, muy bien dicho, con mucha sabiduría. Te agradecemos mucho, Rafael. No, muy amable, Gina y Nacho, de verdad. Qué gusto estar aquí con ustedes. Así es, Rafael, pues te despedimos, nos escuchamos pronto, esperemos tener otra colaboración tuya más adelante. Y Gina, nos vamos a hacer una pausa. Llámanos y dinos tu comentario. Multilínea, Facebook, MP Investigación, y mensaje de texto o WhatsApp 5518 01 93 25. Entonces creces y te das cuenta de por qué Peter Pan no quería crecer. Sabiduría en las redes. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda. Investigación. Raúl, él nos comenta que escuchó un grito muy fuerte, es un sonido espectral, eran aproximadamente las 3 de la mañana. Ese día falleció mi abuelo y me quedé con mi esposa platicando de lo ocurrido, hasta que se escuchó ese grito en el jardín que penetró toda la casa y habitación. Lo hizo en 3 ocasiones aproximadamente, pero muy muy fuerte. Fue un extenso de dolor. Es difícil explicar porque no fue un sonido terrenal, es algo espectral que viene de otro plano, así puedo explicarlo, y lo relaciona Nacho con que precisamente ese día falleció su abuelo. A lo mejor él falleció en circunstancias difíciles, puede ser una muerte de enfermedad, pero que padeció mucho, y entonces Raúl nos está comentando que pudo haber sido ese lazo, esa angustia, ese dolor que lo relacionó precisamente con el fallecimiento de su abuelo. Hay ocasiones en que las personas que están pues ya en el trance de la muerte quieren despedirse de sus seres queridos, quieren despedirse de sus familiares o inclusive dar algún mensaje. Es algo que todavía la ciencia no ha podido explicar cuál es el motivo, cuál es la razón por la que una persona puede llegar a ver justamente en el mismo momento en que la persona está falleciendo
los pueden llegar a ver e inclusive les transmiten un mensaje: cuida a tu mamá, cuida mucho a tus hermanos, pórtate bien, ya deja el vicio. Muchas son los motivos o las causas por las que esto se puede presentar, porque las evidencias, Gina, o los relatos han sido bastantes, ¿eh? Laura González, saludos desde Vancouver, Canadá, me encanta su programa. Quería decirles que no ponen los podcasts seguido, se han estado saltando los días, no se vale, no quiero perderme uno solo. Laura, te pedimos que ingreses a YouTube, el canal Miedoteca del Terror, ahí se suben todos los podcasts para que ustedes los tengan y no hay saltos, o sea, no falta ninguno, no, chécalo, exacto. Ingresa a Miedoteca del Terror. Y fíjate que ahí me gustaría aclarar, Gina, lo que pasa es que hay muchos amigos que quieren sacar ventaja del trabajo que nosotros hacemos aquí, y entonces ellos empiezan a subir nuestro mismo material y a veces ustedes se confunden. Si tú le estás cierta es porque le vas a dar ahí Miedoteca del Terror y ahí vas a estar junto con nosotros apoyando este proyecto. De nada nos sirve que con nuestro material, nuestro trabajo, apoyen otros proyectos, porque a final de cuentas, pues los que estamos sudando la gota gorda estamos acá y lo hacemos para ustedes con muchísimo gusto. Y por otra parte, sí van a notar que todas las semanas falta un programa, si nos vamos de acuerdo al consecutivo, a la numeración que les vamos poniendo. ¿Pero por qué falta? Porque simplemente es el día que se repite todo lo de la semana, es decir, se van escogiendo algunos bloques o algún programa en específico para que se repita principalmente el día lunes en la madrugada, es decir, de domingo para lunes, ahí se ocupa para ponerlo en el de lo mejor, lo que le llamamos lo mejor. Y también aprovechamos para hacerles la invitación, si ustedes quieren que se repita algún programa que está pasando en la semana, que nos lo hagan saber a través del Miedofón. Estaría muy bueno que lo repitieran y con gusto también lo podemos hacer. Ahora vamos a temas pues interesantes, porque fíjate que se dice que los dibujos transmiten o dan a conocer lo que una persona tiene, o el sentimiento, las emociones, al igual que la interpretación de los sueños. Para entender el significado de los dibujos que hacen los pequeños o los grandes, se necesita tomar en cuenta múltiples factores. Sin embargo, existen rasgos. Estos rasgos son generales que pueden tomarse como punto de partida para dar una interpretación de un dibujo. Hoy les vamos a comentar algunos datos típicos que pueden ayudarnos a interpretar el significado de los dibujos de los niños. Esto es súper importante si tú quieres entender qué es lo que está pasando en la mente de tu hijo. Bueno, pues tienes que poner mucha atención. Desde luego se trata de un repaso genérico aproximativo que no debe tomarse como una evidencia de patrones emocionales o conductas determinadas, ya que si hubiera algún problema en la mente de tu hijo o con lo que está haciendo de acuerdo a sus costumbres o de acuerdo a lo que de repente agarró como una onda, así le llamamos nosotros, bueno, pues tiene mucho que ver con un estudio completo que te pudiera hacer un psiquiatra. Y fíjate que sí nos pueden servir como rastros, como pistas relevantes de los complejos mecanismos de la psique que busca, pues ¿qué? Representar en el papel cuestiones que exceden la palabra. Hay movimientos, por ejemplo, cuestiones gestuales que pueden decir más que una palabra. Así también, a la hora que nosotros dibujamos o escribimos, estamos dando a conocer algo de nosotros mismos. Y en el caso de los niños, bueno, pues a partir de los 5 años, los chicos abandonan paulatinamente el garabato y la figura humana comienza a perfilarse. Este cambio marca el inicio de la intención expresiva, es decir, el dibujo es la representación subjetiva de cómo el niño percibe y vive en el universo. Todos nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando son niños chiquitos, les dices, a ver, dibuja a tu papá, y ellos dibujan un círculo y le ponen los ojos redondos. Por ejemplo, hay chicos que tienen o están viviendo una etapa de miedo, ansiedad, de temor. Entonces, a la hora que tú les dices que hagan un dibujo, pues van a hacer siluetas, son rostros inexpresivos. Si el miedo es hacia una persona en particular, generalmente la van a representar a esta persona con brazos demasiado cortos o directamente sin brazos. Entonces aquí es algo de llamar la atención, porque entonces tú ya te están dando un parámetro diciendo, bueno, tienen miedo hacia una persona, no hacia un monstruo o hacia algo sobrenatural, sino más bien es hacia alguien que le tienen ese temor. El miedo se manifiesta en los dibujos infantiles a través de imágenes reducidas
y simples. Si se dibuja a sí mismo, por ejemplo, el niño casi siempre lo va a hacer colocándose dentro de una casa, asomado por la ventana o detrás de un vehículo, es decir, dentro de una estructura que le proporcione resguardo. Entonces aquí estos dibujos, tan simple que parece, nos pueden dar a entender qué es lo que está viviendo el niño. Entonces es conveniente que a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, pues le digas, a ver, dibuja, más si este niño está expresando miedo, está expresando una conducta de manera diferente a como él se comportaba. Entonces esto nos da las directrices, Nacho, de un niño que tiene miedo, ansiedad, temor, dibujarse adentro de una estructura que lo está cobijando, un carro, una casa, lo que sea. Y entonces, qué simple, pero qué información tan importante nos puede dar. Sí, es muy significativo, Gina. También podemos ver en los dibujos la agresividad, rebeldía o la desobediencia. Esto lo hacen con dientes muy visibles, brazos largos, manos cerradas, garras o uñas afiladas en lugar de dedos, y estos trazos son rectos y son figuras también regularmente alargadas. Esto llega, Gina, a representar también la fuerza que ellos pueden tener en un momento cuando son agresivos, ¿no? Ellos tratan de manifestarlo de algún modo y el dibujo es una de ellas. Sí, son dibujos aquí en este caso que tú comentas que tienen la simetría en las extremidades, es decir, un brazo lo ponen más largo que el otro brazo o que una pierna más grande. Entonces esto nos está denotando agresividad, rebeldía, y hay que tomarlo en cuenta. Ahora hay chicos que tienen una aptitud para el aprendizaje importante, entonces ellos hacen dibujos proporcionados y en detalles. Son muy detallistas, ocupan una buena porción del papel que se les está proporcionando, y los rostros se destacan por una sonrisa, ojos muy grandes, expresivos, tienen la presencia del cuello, los brazos abiertos. A menudo pueden aparecer, los pequeños dibujan animales en un segundo plano, por ejemplo, mariposas, aves, pájaros, caracoles. Entonces estos niños, bueno, tienen una aptitud para el aprendizaje y también nos están dando una información rica de que este niño, bueno, está equilibrado, que está viviendo un entorno apropiado a su edad. También podemos ver en sus dibujos el egocentrismo. Regularmente cuando hacen muñequitos o dibujos con cabeza muy grande, siluetas exageradas, si el niño dibuja también su familia, suele ser cuando empieza por él mismo, es decir, el primero en aparecer en la hoja blanca es él, asignándose un lugar de privilegio en el centro del papel y más alto que todos los demás, trata de destacar. Ahora, los niños inseguros van a manejar manos y brazos pequeños, muy adheridos al cuerpo, piernas delgadas, el trazo es inseguro, con frecuentes borrones, y el dibujo parece a grandes rasgos estar comprimido en un pequeño segmento de papel. Entonces, él o a la persona que dibuje le hace toda los brazos, piernas, todo pegado, y entonces esto nos está dando a notar que es un niño que tiene inseguridad. Así es, y también los pensamientos obsesivos pueden ser representados en dibujos muy metódicos que se repiten, siguiendo siempre una misma rutina, trazos, tonos y colores. Siempre es un dibujo elaborado que genera una gran ansiedad y concentración. Suele ser descartado frente al primer error y reiniciado casi como un ritual en una nueva hoja de papel. Pensamientos obsesivos, ya los comentaste, y eso es importante detectarlos, pero también hay niños perseverantes. Ellos dibujan siluetas bien delineadas, tienen detalles, expresividad en los rostros, y aparece el cabello muy definido, color de relleno en todo el dibujo. Entonces son niños que se preocupan en iluminar todo el dibujo. Fíjate que la perseverancia también se puede observar, esto es a través de siluetas bien delineadas, gran riqueza en detalles, expresividad en los rostros, el cabello aparece muy definido, color de relleno en todo el dibujo, es decir, le dan más dedicación, y eso es la representación de la perseverancia en ellos. Además, Nacho, si quieres saber si tu hijo tiene problemas en el colegio, los brazos están muy pegados al cuerpo, tienen una expresión directamente triste, la figura puede aparecer grande o pequeña según la perspectiva del pequeño, pero será grande cuando sienta que debe responder ante sus problemas, o pequeña cuando se siente indefenso frente a una situación difícil. Entonces esto pues también hay que tomarlo en cuenta, brazos pegados al cuerpo y directamente triste. Bueno, la carita que le pone en la boca como si fuera una U al revés, significa que tiene algún problema, alguna situación que no le agrada en el colegio.
Así es, Gina, pues hay que poner mucha atención en lo que significan los dibujos de nuestros hijos y nos vamos a hacer una pausa. Te estamos esperando el Miedofón 5518-01-9325. También graba tu mensaje. Es de mala educación hablar con la cabeza vacía. Sabiduría en las redes. Saludos, bonita noche. Aquí pasando la Ciudad de México con rumbo a Toluca. Saludos. Me llamo David, trabajo en Autotransportes Pepes. Y pues sí, me han pasado varias cosas sobre la carretera. Saludos, David, y a todas las personas que actualmente están trabajando de noche. Martín, por ejemplo, él nos comenta que trabaja de pepenador en el tiradero Puerto de Chivos, Atizapán. También saludos para Martín. Isidro Estrada, hola, los escuchamos desde Orizaba, Veracruz. Soy vigilante de Olcín, Apasco. Ariadna Rivera dice, en mi casa se escucha a alguien caminar en la parte de arriba. Como la casa es vieja, están sueltos los tabiques y se oye cuando el tabique lo pisan y también veo sombras. Ariadna, nos encantaría que te comunicaras con nosotros para que nos cuentes a detalle qué es lo que sucede ahí en tu casa. Claro, Gina, porque solamente así vamos a ir formando estos expedientes del terror que han inundado la señal de esta emisión de radio en donde platicamos de esas cosas increíbles. Y ahora, ¿qué les parece que escuchamos uno de esos audios que también llevan una fuerte dosis de misterio y sobre todo de terror cuando se trata de apariciones? Venía yo de mi trabajo y siempre pasaba yo por una funeraria. Ese día que pasaba yo, salen dos chicas de ahí, de la funeraria, vi cómo salían, de negro y todo. Estaban velando a alguien, se acercan así conmigo y me dicen, señora, dice, no, tiene una tarjeta telefónica. Le digo, ay, jovencita, fíjense que no, le digo. Ay, es que necesitamos hablar, dice. Le digo, pues no, le digo, fíjate que no tengo. Pero fíjate que vivo cerca, le digo, si quieres vamos a la casa para que hables ahí por teléfono. Y dicen, bueno, ándele pues, señora, vamos. Y ya como yo vivía yo ahí como cerca de la funeraria, dice, está bien, vamos. Y en eso veníamos caminando cuando unos perros que siempre que yo pasaba, ahí estaban nada más echados. Y ese día venía yo con ellas, no era noche, venía yo así con ellas y se nos aventaron los perros, nos corretearon para atrás, no nos dejaron pasar. Y yo le corría y le decía a ellas, córrale, porque los perros están bien bravos, nos aventaron para atrás de nuevo. Tuvimos que rodear para otro lado para poder seguir. En eso estaba una casa de Alcohólicos Anónimos y les digo, bueno, pues ándale, vámonos. En eso estaba un teléfono ahí y ahí en la de Alcohólicos Anónimos estaban dos señores así en una mesita ahí platicando y se me ocurrió y les digo, espérenme tantito, muchachos. Dice, bueno, y entro yo a esa casa de Alcohólicos Anónimos y le digo a uno de los señores, oiga, señor, ¿no me puede facilitar una tarjeta telefónica? Y me dice, sí, señora, ¿cómo no? Dice, nada más que la tengo acá afuera. Dice, bueno, está bien. Y ya se para el señor y sale y tenía su coche allí afuera, pero lo raro se me hizo que pasó por el medio de las chicas y no las vio, ni siquiera las saludó, ni dijo, oiga, señora, ¿qué son sus hijas? Nada. Sacó del coche la tarjeta y ya me la dio. Venga, señor, dice, cuando ya la desocupe me la da. Y ya se pasó otra vez y se sentó con su compañero, estaban ahí jugando como póker así. Y ya yo le doy la tarjeta a los muchachos para que hablen. Y ya empieza una de ellas, ¿no? Pero bien desesperada, decía, siente la llamada, dice, pero no contesta a nadie. Y decía, pero es que tienen que venir por nosotros. Dios mío, tienen que contestarnos porque tienen que venir todos, pero bien desesperadas. A mí se me hacía raro, ¿no? Bueno, y trataron de comunicarse y no lo consiguió. Una llamaba y luego la otra y decían entre ellas, no, pues no puede ser. Bueno, señora, dice, gracias, dice, aquí está su tarjeta, dice, pues ni modo. Ay, muchacha, le digo, pues yo lo siento mucho, le digo, ya ven, está bien, señora, dice, gracias. Y agarran y me dan la tarjeta. Yo voy con el señor que está ahí en esa de Alcohólicos Anónimos. Le digo, señor,
aquí está su tarjeta, muchas gracias. Y las muchachas juntitos de mí así también viendo para adentro. Y dice el señor, sí, está bien señora, dice, de nada. Y lo raro que no las veía ellos, sí, porque en ningún momento vi que se relacionaran con ellas, ni siquiera para verlas. Ya, bueno, entonces le digo, bueno señorita, entonces le digo, pues ya no, yo no puedo hacer nada por ustedes, le digo, ándele pues señora, buenas noches. Y ya que paso yo la calzada, y luego pienso, digo, ay, ¿por qué no me la llevo a la casa? Una noche como sea, la pasan. Volteé y ya no había nada. Y los señores jugando ahí, póker, ahí en la casa de esa de Alcohólicos Anónimos. Y para ningún lado estaban las chamacas. Y era una calzada larga, que no se podían ir rápido, desaparecer, vaya, porque era muy larga. Luego ya me fui para la casa y me fui y que me empiezo a pensar, ¿no? Iban de negro, todas completas de negro, con botas negras, botín, y como de esa gente de antes, hasta el cuello de negro, los puños largos, así todas, y bien arregladas. Ya cuando crucé que reaccioné, dije, pues me las voy a llevar, ¿no? Una noche como sea, ¿no? Y nada, ni para un lado, ni para otro, ni para las calles largas, ni las chiquitas, para nada. Y fíjense, yo nada más caminé como unos 10 metros, que es atravesar la calzada. Y los señores, eso le digo, eran unas personas pues muy arregladas, muy atractivas, que ellos hubieran visto, ¿verdad? Pues ante casos como este no podemos negar que el mundo sobrenatural existe. Imagínate ver a dos mujeres y que de un momento a otro desaparezcan. Todo hacía sospechar que ella estaba viendo algunos fantasmas. Lo extraño era que los demás no podían ver a estas jóvenes. Pero así es el mundo sobrenatural. Y Gina, apenas tenemos tiempo para meter una creepypasta. Vamos con ella antes de que sea demasiado tarde. Esta es la creepypasta de hoy. La mano peluda. Investigación. Fantasmas en el pasillo. Escrito por Julián. Pasaba la noche en una pensión. Cerca de medianoche sentí que alguien me despertaba y al abrir los ojos vi que a mi lado había un anciano inclinado sobre la cama. Estaba mirándome fijamente. No se asuste, susurró el anciano. Lo que anda en el pasillo sí es cosa de asustarse. Rodeé la cama y me puse de pie en el lado opuesto en el que estaba el anciano. Encendí una lámpara. El anciano permanecía allí, mirándome a los ojos, y vi que con el pulgar señaló rumbo al pasillo. No haga ruido, susurró nuevamente. Escuche, ahí viene por el pasillo. Presté atención y escuché unos pasos. Sonaban como si calzaran botas. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la habitación. El anciano me indicó que guardara silencio con un gesto y volteó hacia la puerta. Estuvimos expectantes por un momento. Los pasos volvieron a sonar, esta vez alejándose del pasillo. Yo no entendía nada. ¿Qué estaba pasando? Caminé hacia la puerta. Entonces, él se movió para detenerme. Le amagué con un puño cerrado y eso lo detuvo. En el pasillo aún se escuchaban los pasos. Abrí la puerta y me asomé. Para mi sorpresa, no vi a nadie, aunque se seguían escuchando los pasos. Cerré la puerta y giré hacia el anciano. Este sonreía. ¿Vio? Es un fantasma rondando la pensión. El dueño no me cree. Yo soy el conserje. Lo desperté para avisarle. No es bueno que el fantasma lo encuentre dormido. Podría darle un susto de muerte, me dijo enfático el anciano. El susto me lo dio usted, repuse. Pero está bien, gracias por avisar. Nunca más vengo a este lugar. Entonces salió sin decir más y me dejó solo. No volví a escuchar los pasos. Apenas amaneció, fui hasta la recepción. Allí estaba el dueño. Lindo lugar tiene usted, comencé a decirle con un tono sarcástico. Claro, está el pequeño detalle, casi insignificante, de que hay fantasmas. El tipo me miró algo perplejo. Después se pasó la mano por la barbilla como pensando. Discúlpeme, tenía mis sospechas, pero como no duermo aquí, no estaba seguro. Además de primera, uno no cree.
Se disculpó el hombre y parecía ser sincero. El conserje siempre me lo decía. Decía que había fantasmas, hasta que desapareció y no volvimos a saber de él. Esta fue la creepypasta de hoy. Pues después de haber escuchado tantos temas y tan variados y sobre todo tan interesantes, pues el tiempo, Nacho, se nos terminó. Agradecemos pues que hayas estado aquí con nosotros y por supuesto te invitamos a nuestra próxima emisión en este programa de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés, que tengas buena noche. Así es, Gina, pues nos vamos. Fue un programa lleno de información bastante interesante que todos debemos abordar y todos debemos tener en mente. Nos despedimos, yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos hicimos un recorrido por temas de los que se habla muy poco. Nos escuchamos pronto. Buenas noches.